Quería compartir con ustedes algunas ideas y propuestas específicas con relación a cómo desarrollar el país y tienen que ver con la infraestructura, el empleo y el bienestar. Y todo esto empezó porque antes de salir del gobierno estábamos analizando el nuevo índice de desarrollo social que ustedes pueden ver ahí del año 2023. Los valores de tonalidad verde significa que hay un mejor desarrollo social. Los valores rojos son inaceptables. Esto es la lógica de un semáforo de carretera. Guanacaste y el Valle Central presentan valores que parecen ser buenos, pero el resto del país no. Entonces empezamos a pensar si esos indicadores que están por debajo realmente capturan desarrollo social y qué es desarrollo social. Y ahí nos dimos cuenta que el bienestar, ya muchas instituciones han dicho cómo se mide, involucra aspectos de salud, de educación, de infraestructura, de empleo, de estabilidad, de acceso al ambiente y de otras cosas más. Y entonces ahí nos dimos a la tarea de empezar a ver los diferentes valores que se habían medido. Aquí ustedes ven el subcomponente económico y se dan cuenta cómo ahora sí es muchísimo más cerrada el área del Valle Central y de la costa de Guanacaste que experimentan mejores valores y algunos valores buenos allá por Quepos y allá por Garavito. Y esto asociado evidentemente al turismo en Guanacaste y el Pacífico y al régimen de zonas francas en el Valle Central, como ya les voy a enseñar. La parte educativa, como esto tiene que ver con la accesibilidad a la educación y donde hay centros de educación, pues más partes, más distritos en el territorio están con valores verdes. La parte de salud también, accesibilidad a clínicas, a EVAIS, a hospitales. Ahí ustedes pueden ver que el país está más o menos balanceado con algunas áreas que sí están con unos colores más preocupantes en zona rural. Y la parte de seguridad, ahí ustedes verán cómo son algunos distritos específicos en el Atlántico, en las fronteras y en la costa los que están viendo valores inaceptables. Eh, Parte de la tesis con la que analizamos esto es cómo contribuyen las carreteras para mejorar ese bienestar, esa accesibilidad a la educación, a la salud, a los lugares donde uno va a trabajar, porque si uno al final de cuentas tiene que manejar 2 horas, pues de ahí no toma el trabajo. Y entonces vimos el índice de calidad de carreteras, hicimos un comparativo y podemos ver que muchos países de América Latina tienen un mejor índice de calidad de carreteras que el país. Y eso se traduce en una velocidad media mejor para todos esos otros países que ustedes ven ahí en amarillo, Panamá, Uruguay, Chile, etcétera, el mismo Salvador, en comparación con nuestro querido territorio. Y entonces empezamos a ver cuáles son esas carreteras que hay que mejorar, dónde están los centros educativos y dónde están los centros de salud, para entonces en el plan de intervención asignarles recursos a esas carreteras en particular. Y lo empezamos a ver por los distritos más pobres, los distritos que salen con índices de desarrollo social más bajo. Y aquí les voy a ir mostrando un poco los diferentes sectores del país. Ahí ustedes pueden ver las diferentes rutas, la 139, por ejemplo, acá la 507. En esta la 414, acá la 234. Acá hay una serie de rutas, la 625, por ejemplo, la 237, que está en buen estado, que es la que da acceso a San Vito y Zabalito. Acá tenemos la 611. Acá tenemos la ruta 245. Y al ver esto dijimos, ok, pero entonces, ¿cómo esto se entiende para tratar de mejorar? Y tomamos los datos y los analizamos por concentración de población y por densidad de carreteras, etcétera. Aquí ustedes pueden ver que el análisis de la densidad de población revela que hay un mejor índice de educación y salud donde hay más concentración de población. Y esto es el efecto de proximidad a esas clínicas y hospitales y escuelas. También analizamos la parte del índice de desarrollo social en general contra las carreteras de la red vial nacional y nos dimos cuenta que la red vial nacional realmente no contribuye a un índice elevado. No significa que donde haya más carreteras nacionales hay mejor índice, sino que más bien donde las zonas urbanas son más concentradas, ahí tenemos un mejor índice. Y esto apoya la idea de que necesitamos un desarrollo urbano más planificado y planificado en el sentido de que podamos hacerlo por estratos de proximidad
al transporte y zonas que se puedan caminar. Finalmente, analizamos la parte económica con relación a la densidad de casas por kilómetro cuadrado y nos dimos cuenta que hay una tendencia de mejora en el desarrollo económico conforme se va densificando. Sin embargo, hay un bloque que está allá arriba en esa nube de puntos que es hacinamiento de precarios, zonas de alta densidad residencial, pero son informales y que más bien hay que planificar adecuadamente el desarrollo para que la densificación se dé de manera ordenada, donde usted tiene edificios más altos frente a las mejores líneas de transporte y los edificios van bajando en densidad hasta que en las zonas más alejadas ya son casas. Seguimos haciendo el análisis y ploteamos dónde están las zonas francas y los parques industriales y lo comparamos con el índice de desarrollo social. Y claramente en el Valle Central, todos esos puntitos negros que ustedes ven son parques empresariales, zonas francas, etcétera, y contribuyen directamente a un buen índice de desarrollo social. Y acá al índice de desarrollo económico. Claramente es el acceso al empleo uno de los factores clave. Y en ese acceso al empleo, el gobierno no puede seguir siendo el principal empleador. Muchos países que en muchas estadísticas sale mejor que Costa Rica tienen sectores privados más fuertes. Entonces aquí es apostarle a nuestro régimen de generación de empleo de manera privada con zona franca o con las mismas firmas nacionales que son las que emplean en este momento la mayoría de las personas. Y ahí entonces uno analiza qué tan fácil es hacer negocios. Y Costa Rica, como ustedes verán, no está tan mal, está como a la mitad en América Latina. Hay algunos que están mejor, Chile, México y Colombia. Hay algunos que están peor, Panamá, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Y si uno ve cuáles son los aspectos de ese índice de hacer negocios, se da cuenta que empezar un nuevo negocio, Costa Rica está con un valor de 144 de 200, y eso significa que no estamos nada bien. Ahí hay que mejorar. No es simplemente mejorar los decretos y ir alivianando eso, es también el acompañamiento y quitar toda esa cultura de permisos que está asociada a abrir una nueva empresa. Cuando nos dimos cuenta de contra quiénes estamos compitiendo, nos dimos a la labor de analizar en la literatura cuáles son las fortalezas de esos países. ¿Por qué una empresa se va a la India y no viene a Costa Rica a establecer su zona franca? Y aquí están las respuestas. En la India el salario promedio es más bajo, el costo de vida es más bajo y hay abundancia de personas que tienen mucha preparación para atender la demanda de las zonas francas. Y finalmente, es la segunda población que habla inglés más grande del mundo como segunda lengua. Son bilingües. En Filipinas también hay buen inglés y hay diferentes leyes que favorecen a todas estas empresas que vienen a hacer lo que se llama outsourcing. En Brasil, los que hacen outsourcing pueden inclusive contratar las labores sustantivas principales y las gerencias de su empresa directamente en el país. En México, la proximidad con Estados Unidos es una grandísima ventaja, aunque los salarios no sean tan buenos, pero eso lo posiciona muy bien. Malasia, que está del otro lado del planeta, a la par de Singapur, que es muy caro, pero él es más barato, tiene un costo de vida más bajo que muchos de los países americanos y tiene muy buen nivel de inglés. Entonces aquí de nuevo viene la parte de tenemos que tener leyes que sean pro estas empresas, les tenemos que mantener ese régimen especial y tenemos que fortalecer el bilingüismo para que la gente hable por lo menos el inglés como segundo idioma. Argentina también es otro de los casos. El costo de contratar para estas empresas, si lo vemos ahí, Costa Rica es más caro que todos sus contrapartes en América Latina. Entonces, en ese sentido, no tenemos un aspecto de ventaja. Y allá también está en la barra verde Malasia, está Indonesia y está la India. Al ver cómo se mide el potencial de desarrollo económico, las Naciones Unidas hicieron un análisis donde ven qué tan buena educación tiene la gente, lo que se llama capital humano, qué tan buen entrenamiento, el capital natural, qué tantos recursos naturales hay y se pueden extraer, y digámoslo como es.
cómo está la generación de energía, el transporte, el sector privado, las instituciones del país, qué tan estable es, la infraestructura y la parte de telecomunicaciones. Y aquí nos damos cuenta que Costa Rica no está tan mal, mantiene unos buenos valores más o menos a la mitad del espectro en lo que es su capacidad, índice de capacidad productiva. Y aquí en lo que es la concentración de mercaderías de exportación, nos damos cuenta que estamos con un buen valor en el primer tercio. El sector tecnología es clave y esto es un sector olvidado en Costa Rica. Si usted mira en las estadísticas mundiales y ahí ve las banderitas, Estados Unidos es el líder en todos los sectores tecnología: agricultura, automóvil, energía, finanzas, telecomunicaciones, lo que son los mercados de bienes raíces, los mercados de software, los mercados de salud, etcétera. Y ahí usted puede ver otros países que están creciendo rápidamente y países que siguen siendo los líderes. Es muy importante ese proceso de incubación, ese proceso de apoyo mediante investigación que se está dando en los países europeos, en la misma China, en la misma India, para acelerar esos sectores. El índice de desarrollo logístico que mide la calidad de la infraestructura, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras y la infraestructura de Internet y telecomunicaciones, pone a Costa Rica en un valor más o menos medio, con un desempeño logístico no tan bueno como las grandes potencias, pero en América Latina no tan mal. La velocidad del Internet, otro factor importante para atraer zonas francas. Ahí podemos ver que no estamos tan bien como pensamos. La mayoría de los países latinoamericanos están mejor. Si proseguimos pensando entonces cuánta plata se está gastando en mejorar esta infraestructura, nos damos cuenta que en el gasto corriente, que esto no tiene nada que ver con infraestructura, Costa Rica tiene un valor medio en América Latina, muchísimo más bajo que lo que se gasta en otros países europeos. Y en lo que son los gastos de capital, que esto sí es directamente la formación de infraestructura, Costa Rica tiene un valor muy bajo. Y a los países centroamericanos y muchísimos otros países en el mundo tienen valores más elevados de inversión en infraestructura. ¿Qué hacemos para invertir más en infraestructura? ¿Podemos usar los impuestos? Y la respuesta es no, porque cuando usted ve que tanto se tiene que usar de lo que se recauda de impuestos para pagar la deuda, estamos en un valor muy alto y todos los demás países centroamericanos y los pares que estábamos enseñando antes tienen valores más bajos. O sea, estamos mal, no hay plata para gastar en infraestructura. Si usted lo quiere sentir más o menos por persona, son como $8,000 que debe cada habitante y ahí estamos en los valores más altos en comparación con todos los otros países centroamericanos que están allá en amarillo, excepto Dominica, Panamá y algunos otros que están un poquito más arriba. Entonces, el régimen de zonas francas necesita esa infraestructura, necesita esos aeropuertos para facilitar la llegada de los empresarios y los ejecutivos que vienen a visitar la zona franca. Por eso el Coyol es exitoso. Y ahí el aeropuerto de Limón y el Sur son clave para desarrollar zonas francas fuera de la GAM con la nueva ley que lo permite. Se puede complementar con algunas tierras de instituciones que están ahí, las tierras abandonadas, que se puede pasar un proyecto de ley para que entonces tierras del Incofer, tierras de Habdeba, etcétera, se puedan desarrollar parques empresariales. Estas instituciones podrían ellas mismas desarrollar los parques empresariales y alquilar los edificios a todas las empresas que quieren venir a instalarse. Las zonas francas también se benefician de la proximidad con puertos porque los puertos les permite importar parte de las mercaderías para los que producen componentes farmacéuticos, componentes electrónicos, etcétera. Y los aeropuertos para la exportación. El caso de Liberia es ideal para un próximo régimen de zona franca que aún no se ha explotado y que deberíamos de ya estar trabajando fuertemente en él porque el aeropuerto ahí está. Y instituciones como el INA hay que ir y revisarlas con lupa para que empiecen a ofrecer cursos especializados, por ejemplo, automotriz de vehículos eléctricos o de apoyo en Global Health Services para todas las empresas de zona franca. Aquí les muestro un poco cuál es el pensamiento y esto es parte también de la planificación espacial de todo el país que hay que hacer, que yo me refería en otro video y que ya hablaremos con más detalle. La ruta 2 de Paso Canoas a Palmar Sur es ideal porque ahí va a estar el nuevo aeropuerto y está el puerto de Golfito.
La ruta 32 es ideal porque ahí va a estar el nuevo aeropuerto de Limón y está el puerto de Moín. La ruta 4, que es la zona norte, esta pega por un lado con la 32 y por el otro con la 1 y se interconecta con la nueva ruta 35 con el Valle Central. Toda es una zona especialísima de producción de agricultura que puede ser transformada para que los productos sean más derivados, congelados y otras cosas que en los mercados internacionales se venden muy bien. La ruta 1 desde Barranca Limonal hasta llegar a Liberia es ideal porque es plana para zonas francas. El sector tecnología, veamos los países que lo están acelerando. Por ejemplo, veamos ahí Singapur, están dando eh, grants para las empresas para que adopten nuevas prácticas y desarrollen nuevas soluciones. Están dando facilidad para que se incuben nuevas empresas, para que hagan valoraciones de mercados nuevos y para que empiecen a desarrollar nueva tecnología con nuevas patentes. En ese sentido, si vemos en Canadá, por ejemplo, hay consejos de ciencias naturales e ingeniería, hay consejos de ciencias de la salud, etcétera, que lo que buscan es fortalecer toda la investigación. Y esa investigación es lo que los fondos de investigación de las universidades deberían de estar concentrándose para que entonces se incuben firmas, se promocione emprenderismo y también se apoye al gobierno porque hay muchísimas labores mediante los horas de trabajo comunal, los internships y etcétera, que se pueden acelerar para que los estudiantes tengan eh, hands-on experience directamente de trabajar para el gobierno. Las universidades acá en América del Norte y en Europa son las mejor ranqueadas en el mundo porque tienen programas fuertísimos de investigación. La investigación es aplicada hacia la industria y dedicada a generar nuevas patentes y a avanzar en la tecnología. Ese sector tecnología, Costa Rica, con la cantidad de clústeres que tenemos de universidades, es simplemente orientarlas para que empiecen a hacer eso. Y entonces ahí es donde vemos un clúster que viene sobre la ruta 21 allá en Guanacaste, bajando del aeropuerto, donde vienen varias universidades de manera tímida y hay algunas universidades estatales. Y también vemos un clúster donde tenemos en el Valle Central una concentración de universidades, la de Costa Rica, la Nacional, el Tecnológico, etcétera, más otras privadas. Se puede traer inclusive mediante alianzas universidades del exterior que vengan a redoblar la capacidad local y que nos vengan a asesorar. Ese es un modelo implementado en Medio Oriente, en Emiratos y en Qatar, donde generaron ciudades educativas para poder hacer esa aceleración. Finalmente, lo que es el turismo, hay que seguirlo fortaleciendo y acelerarlo con planes de desarrollo regionales costeros para el Pacífico, las islas y el Atlántico. En Liberia, por ejemplo, el gasto de cada visitante turista es $1,500 con una estadía media de una semana. Si nos vamos de regreso al país, lo que es la zona sur con el nuevo aeropuerto, tenemos todo el frente de costa con Punta Burica, que estaba cerrado, no había forma de ingresar y ya se están aperturando las carreteras. Eso significa que ocupa un plan de desarrollo regional. En lo que es el Atlántico, todo lo que es la zona de la costa de la ruta 256 y 36, Cahuita, Puerto Viejo, etcétera, y lo que es la zona de ingreso a Talamanca con un turismo más experimental, hay que ponerla con un plan de desarrollo de turismo que el ICT ya venía trabajando por las mismas conversaciones que habíamos tenido en el gobierno y que habíamos impulsado un servidor también parte de eso. En lo que es la zona de las islas del Pacífico, hay una serie de islas en el Golfo de Nicoya que necesitamos planes de desarrollo e inversión. Ahora, con el nuevo tratado con Emiratos Árabes, todas las empresas grandes que están allá tienen la facilidad de venir y empezar a desarrollar todos estos polos turísticos, pero ocupamos planes para que entonces existan cánones y esos cánones le metan ingresos a nuestro estado que está tan débil. Eso era lo que hoy quería compartirles. Es importante aquí recalcar que el país tiene muchísimo potencial, ocupa estas piezas estratégicas de infraestructura, ocupa estos planes específicos de desarrollo, ocupa darle ese apoyo y aprovecharse del régimen de zona franca fuera y tiene el potencial a nivel universitario con investigadores que han hecho doctorados en muchas partes del planeta trabajando en las universidades nacionales que
tienen esa capacidad, pero la orientación hay que cambiarla. Muchas gracias por escucharme. Quedo atento a todos sus comentarios. Esto es parte de la presentación de mis ideas para el gobierno del año 2026. Que tengan muy buen día.